Listo. Muy bien. Comencemos entonces nuestra sesión de hoy. Vamos a continuar trabajando sobre los dos principios de los que nos estuvimos ocupando en la reunión anterior: autonomía privada y libertad de contratación. Solo que no los vamos a abordar hoy día nada más que a partir del Código Civil, sino más bien a partir de la Constitución. El régimen del contrato privado es una materia de la que no solo se ocupa el Código Civil, también la aborda la Constitución. Hay algo así como un régimen constitucional del contrato privado. Y ese régimen constitucional lo que hace en esencia es abordar estos dos principios: autonomía privada y libertad de contratación. Y la regulación constitucional de los mismos lleva a repensar los alcances de algunas de las disposiciones del Código Civil. En atención, número uno, de la jerarquía normativa, la Constitución obviamente está por encima del Código Civil, y en atención, en segundo lugar, desde la perspectiva temporal, la Constitución ha sido posterior al Código Civil. Dicho esto, vamos a esta temática. La Constitución aborda el régimen del contrato privado básicamente en dos disposiciones. En el artículo 2, puntualmente su inciso 14, y luego, y sobre todo, en el artículo 62, que es un artículo característico, hasta emblemático, del régimen que trae la Constitución vigente sobre estas materias. Empecemos refiriéndonos al inciso 14 del artículo 2. Regula este inciso el contrato dentro del régimen de los derechos fundamentales de la persona. Así establece que toda persona tiene derecho, inciso 14, a contratar con fines lícitos, siempre que no se contravengan leyes de orden público. La autonomía privada y también la libertad de contratación, entiendo, no se trata de poderes y derechos que sean inherentes a la persona, al sujeto. No se trata de poderes y derechos que emanen de su propia naturaleza. Autonomía privada es un poder y libertad de contratación es un derecho que tienen los sujetos en la medida en que el ordenamiento jurídico se los confiere. Son derechos, por lo tanto, no están inmersos en la naturaleza del individuo, del sujeto, de la persona. Están en la vida de sociedad, como es donde está todo lo que tiene que ver con el derecho. Para que exista derecho tiene que haber vida social, y es en esa vida social en la que el derecho existe, se desarrolla. Como parte de esa vida social están estos principios. Es decir, el sujeto es titular de la autonomía privada, es titular de la libertad de contratación en la medida en que esas titularidades le han sido conferidas.
el ordenamiento jurídico, podría decirse, lo inviste de estos poderes y derechos. Ese investimiento creo que tiene su fuente principal en este inciso 14 del artículo 2 de la Constitución. Toda persona tiene derecho a contratar. ¿Y cómo se traduce ese derecho a contratar? En la posibilidad de llegar a acuerdos por los que libremente se estipulen reglas para regular relaciones contractuales. Es decir, el sujeto tiene ese poder porque el ordenamiento jurídico a través de la Constitución se lo confiere. Ahora, ese poder, ese derecho, no es uno ilimitado. La Constitución lo establece al mismo tiempo que establece sus límites. Dice este inciso 14 del artículo 2 que el derecho a contratar lo es con fines lícitos y siempre que no se contravengan leyes de orden público. Es decir, tan pronto se confiere el derecho como se señalan sus límites. Y sus límites son descritos a través de la fórmula contravención a leyes de orden público. Digamos, cabe llamar la atención sobre la formulación. El límite para el ejercicio del derecho a contratar está establecido, está formulado por este inciso en términos de leyes de orden público. El poder de los particulares, la facultad de los particulares en materia de contratos tienen su límite en las leyes de orden público. ¿Qué son eso de leyes de orden público? No es la fórmula que usa el artículo 5 del título preliminar del Código Civil cuando de una u otra manera se refiere a esto mismo. Estableciendo los límites para la actuación de la autonomía y la libertad de los particulares, se establece allí que esta autonomía, esta libertad que tienen los particulares para celebrar actos jurídicos, para celebrar en concreto contratos, tiene por límite las normas que interesan al orden público y las buenas costumbres. Es un fraseo distinto que parece evidenciar concepciones diferentes. En el fraseo que encontramos en el artículo 5 del título preliminar del Código Civil, claramente el orden público se nos presenta como una categoría distinta a las leyes, al punto que hay leyes que interesan al orden público contra las que no se puede colisionar. Las leyes sí, obviamente, son derecho, mientras que el orden público allí pareciera ser algo anterior al derecho, algo que está más allá del derecho. Orden público allí parece ser una categoría, como se suele decir, metajurídica, cuya conservación está a cargo de leyes que interesan justamente al orden público. Y esas leyes que interesan al orden público son las que limitan el ejercicio de autonomía y libertad de los particulares. Claro, no solo el orden público
es una limitante a esa actuación de los particulares, sino también las buenas costumbres. Y el fraseo aquí no parece ser el de límite expresado en términos de leyes que interesan a las buenas costumbres, sino simplemente buenas costumbres. En todo caso, no es de interés ahora adentrarnos en la precisión de los límites, sino relevar la existencia de los límites. La Constitución confiere a los particulares autonomía y libertad para celebrar contratos. Pero esa autonomía y esa libertad que es conferida a los particulares lo es limitadamente, necesariamente limitada. Los límites exactos, una pista para establecerlos, es la fórmula esta del inciso 14 del artículo 2, leyes de orden público, que puede ser complementada con la fórmula del artículo 5 del título preliminar del Código Civil. Leyes que interesan al orden público y las buenas costumbres, y que puede ser complementada con mayor razón aún con la fórmula que hemos encontrado en el artículo 1354, normas imperativas. En todos los casos tenemos la misma idea. Hay autonomía y libertad, y eso permite a los particulares que celebren contratos, pero esa autonomía y esa libertad siempre es una limitada. En consecuencia, hasta aquí, más allá de fraseos distintos, tenemos el mismo tratamiento para los principios de la autonomía privada y la libertad de contratación en la Constitución y en el Código Civil. Ahora cabe ir al artículo 62. Y este es, digamos, un tratamiento, este artículo contiene un tratamiento constitucional novedoso del contrato, que expresa clarísimamente la orientación ideológica que inspira el régimen económico de esta Constitución, materia particularmente controvertida en estos días, y probablemente lo siga siendo en los siguientes. El artículo 62 tiene dos párrafos. El primero es el que contiene una nueva regulación, nueva en relación a la ya adelantada en el inciso 14 del artículo 2, una nueva regulación de autonomía y libertad, llevando sus alcances a su máxima expresión. Esa nueva regulación es la que encontramos en el primer párrafo del artículo 62 y que es en lo que nos vamos a detener para luego examinar el impacto que esta nueva regulación constitucional del contrato produce sobre el Código Civil. Produce particularmente sobre un artículo del Código Civil cuya vigencia es materia de controversia. Me refiero al artículo 1355. Hay una segunda parte en este artículo 62 sobre la que vamos a volver después, que tiene que ver con el régimen de los llamados contratos ley y que nuevamente guarda vinculación con otro artículo del Código Civil
que se ocupa también del tema de los contratos ley, el artículo 1357, temática que de una u otra manera podemos entenderla vinculada a la autonomía privada. Ocupémonos primero entonces del primer párrafo. Allí encontramos tres ideas. Una primera idea que relieva nuevamente el rol de la autonomía privada y de la libertad de contratación en el régimen del contrato privado. Una segunda, y esta es la principal, por la que se establece un régimen especial de protección novedoso en nuestra historia constitucional, novedoso para nuestro ordenamiento jurídico, un régimen especial de protección a los llamados términos contractuales. Y la tercera temática que encontramos en este primer párrafo es un régimen especial para la solución de controversias en materia de contratos. Vamos leyendo cada una de las partes y examinándolas. La primera, nos dice este artículo 62, la libertad de contratar garantiza que las partes pueden pactar válidamente según las normas vigentes al tiempo del contrato. Esto no es otra cosa que tener el derecho de contratar con fines lícitos, siempre no contravengan los límites que la propia Constitución ha establecido para el ejercicio de ese poder y de ese derecho del que están premunidos los particulares. Si el derecho a celebrar contratos, si el ejercicio del poder para crear reglas, si el ejercicio de la libertad para elegir las reglas que se van a crear es ejercido dentro de los límites que le impone el ordenamiento jurídico, es decir, es elegido de conformidad con las normas vigentes en ese momento, entonces la Constitución sanciona que esos pactos son válidos. La Constitución sanciona que esos pactos son válidos. Con lo que empieza la protección constitucional a los pactos contractuales estipulados por los contratantes. Una nota, si se quiere, a pie de página. La expresión pacto no es aquí una que sea usada en una acepción técnica, sino más bien coloquial. El pacto en el sentido de estipulación. Las estipulaciones pactadas, acordadas por los contratantes dentro de los límites que le ha impuesto la Constitución al ejercicio del derecho a contratar, son estipulaciones válidas y consiguientemente merecedores de protección constitucional. Merecedores de protección constitucional. Hasta aquí lo que hay es un refraseo de lo que ya se adelantó en el inciso 14 del artículo 2. Y hasta aquí lo que hay es una repetición de la protección que el ordenamiento jurídico daba a la autonomía privada y a la libertad de contratación. Hasta aquí la Constitución del 93 no está introduciendo nada nuevo en el régimen del contrato privado. Simplemente está reiterando lo que ya existía. Los particulares tienen derecho a contratar
y si lo ejercen dentro de los límites que el ordenamiento jurídico les pone, los contratos que celebren serán merecedores de protección. Nada nuevo. Lo nuevo viene en la oración siguiente. ¿Qué dice esta oración siguiente? Dice, los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase. Habíamos anterior que en ejercicio de la autonomía privada, de ese poder jurídico del que están investidos por la Constitución los particulares, poniéndose de acuerdo, estos pueden crear reglas. Si se quiere coloquialmente, estipular cláusulas contractuales. Esas reglas son una creación de los contratantes. Normas jurídicas, ese es un punto de vista. Sí, claramente reglas de contenido jurídico que van a regular la relación contractual originada por el acuerdo. Esas reglas son llamadas por la Constitución, por este artículo 62, términos contractuales. Los términos contractuales son el fruto del acuerdo contractual. Son el resultado del ejercicio de ese poder de autorregulación llamado autonomía privada. Si vuelvo a la primera oración, esos términos contractuales, podemos decir, son válidos en la medida en que el poder que les ha dado vida, que los ha creado, se haya ejercido dentro de los límites que le impone el ordenamiento jurídico, asumiendo que en efecto es así. En consecuencia que tenemos términos contractuales válidamente estipulados, términos creados por los contratantes, reglas creadas por los contratantes. La protección especial que le da la Constitución a estos términos contractuales, que señala la oración leída, los dota de una inmodificabilidad por normas posteriores. A ver, examinemos esto. Términos estipulados por los contratantes al celebrar un contrato no pueden ser modificados por normas posteriores que establezcan algo distinto. Eso es lo que dispone esta parte del artículo 62. Pongamos un ejemplo. Imaginemos un contrato de arrendamiento en el que las partes estipulan la duración del mismo. La regla que regula la duración del arrendamiento, porque la duración del arrendamiento no está previsto en una norma imperativa establecida por el Código Civil. La duración del arrendamiento es algo que depende del poder de los particulares. En consecuencia, si ellos quieren su contrato de arrendamiento tenga tal o cual duración, pues lo estipularán así. Su libertad de estipular
vale agregar en el caso, no es irrestricta, es limitada. Si quieren estipular una duración determinada, ordinariamente, no podrán pactar un plazo que supere los 10 años. Pero si quieren que su relación contractual dure 3, dure 5 años, esa duración dependerá de ellos, dependerá de la regla que ellos creen. Entonces, si se celebra un contrato de arrendamiento por el cual los contratantes estipulan que el arrendamiento en cuestión es uno de duración determinada, siendo 5 años su plazo, ese es un término contractual válidamente estipulado, porque es conforme con el ordenamiento jurídico vigente en el momento en que se celebre el contrato. Este término contractual no solamente es reconocido como válido por la Constitución, sino por añadidura, esta establece, dando una protección especial que es inmodificable por norma posterior. Sigamos con otro ejemplo, también en el arrendamiento. ¿Cuánto se va a pagar como renta en un arrendamiento? Pues eso es algo que depende de lo que estipulen los contratantes, ya que el Código Civil, por ejemplo, no establece cuánto es lo que debe ser la renta. Ni siquiera a través de una norma dispositiva. Por ende, si los contratantes celebran un arrendamiento sin estipular la renta, pues el contrato no será válido porque no habrá una estipulación completa. El monto de la renta es un término contractual que tiene que ser estipulado por los contratantes y ellos pueden estipular, digamos, X como renta. Y como X es una estipulación que está dentro de los límites que establece el ordenamiento jurídico para la celebración del contrato de arrendamiento, será un pacto válido, protegido como tal, como válido por la Constitución. Será una regla creada por los contratantes y, en consecuencia, un término contractual, al igual que el otro, sobre el plazo. Entonces, estos términos contractuales, en el ejemplo del arrendamiento que estamos poniendo, que regulan duración y renta, gozarán de esa protección especial que dispensa este artículo 62, la inmodificabilidad. Entonces, imaginemos, el Congreso aprueba una ley después de celebrado ese contrato de arrendamiento, por el cual se establece, por ejemplo, como estableció en otra época, que el contrato de arrendamiento era de duración indeterminada, pudiéndole poner fin solamente el arrendatario. Por ejemplo, una estipulación como esa quizá no sea razonable. Establecer que todo contrato de arrendamiento, la legislación a la que hago referencia, la llamada ley del inquilinato de los años 70, se refería específicamente al arrendamiento de casa-habitación. Puede parecernos poco razonable o no razonable. Esa ya es una perspectiva política del tema. Pero inconstitucional no lo veo. Por lo tanto, no vería
problemas jurídicos para que se apruebe una ley que establezca que los contratos de arrendamiento sean contratos de duración indeterminada cuando se trate de casa-habitación. Contratos a los que les puede poner término solamente el arrendatario. O también, como establecía esa legislación de otra época, no le veo problemas jurídicos para que se apruebe una ley que establezca eso. Puede que no sea razonable, pero problemas jurídicos no le veo. Es decir, no veo colisión con la Constitución. Una ley que establezca topes para la renta. Establezca, como se establecía entonces, por ejemplo, que la renta no puede exceder el 10% del valor de autoavalúo al año. El valor de autoavalúo del inmueble arrendado, ¿no? El 10% al año. No le veo problemas. En consecuencia, con reglas de ese tipo, la ley establece el plazo, la ley establece el monto de la renta, la autonomía privada ya no tiene fuerza como para estipular válidamente términos contractuales que prevean una duración o una renta distintas. Pero antes de que se aprobara esta hipotética ley que pone reglas sobre la duración y reglas sobre la renta, antes de que entrara en vigencia esta legislación, antes ya se celebró el contrato. Nuestro ejemplo, ya se celebró el contrato de arrendamiento y ya se estipularon en ese momento válidamente los términos contractuales que fijaban un plazo determinado, que fijaban una renta determinada, mayor al límite previsto en la ley. La nueva ley afectará al contrato ya celebrado. La nueva ley que claramente colisiona con los términos contractuales libremente estipulados por los contratantes, ¿los afectará? La disposición constitucional, a mi entender, creo claramente, protege la vigencia de los términos contractuales, estableciendo que estos no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase. Es decir, las disposiciones legales pueden cambiar y como resultados de sus cambios, esas nuevas disposiciones legales pueden colisionar con lo estipulado en los términos contractuales, pero esa colisión no doblega los términos contractuales. Estos quedan en pie. Aparentemente lo que tenemos con esta disposición es un tema de vigencia de las normas en el tiempo. La regla sobre la vigencia de las normas en el tiempo, la regla general, estuvo confinada no poco solo en el Código Civil, en el artículo 3º del título preliminar del Código Civil. Hará unos 20 años ha sido acogida por la propia Constitución. Ha sido recogida en el artículo 103
de la Constitución. Y en ese artículo 103 encontramos ahora el llamado principio de la aplicación inmediata de la norma, como principio que rige la vigencia de las normas en el tiempo. De acuerdo con este principio, la norma nueva, la ley nueva en este caso, aplica inmediatamente, aplica al presente, no al futuro, en rigor, al presente, de manera inmediata para regular los hechos que se van produciendo en el presente. Y esos hechos que se van produciendo en el presente, que caen dentro de los alcances de la ley nueva, que son regulados por la ley nueva, pueden ser hechos que se han empezado a producir desde la entrada en vigencia de la ley nueva, en cuyo caso no genera pues ningún problema. Obviamente, si se trata de hechos que se han producido plenamente durante la vigencia de la ley nueva, tienen que ser regulados desde luego por la ley nueva. Pero la ley nueva, de acuerdo con este principio, no solo aplica a los hechos nuevos, completamente nuevos, también aplica a hechos, ciertamente, que se producen durante la vigencia de la ley nueva, a hechos que son consecuencia de relaciones ya existentes o que son consecuencia de situaciones jurídicas ya existentes. Es decir, no solo los hechos completamente nuevos, sino los hechos consecuencia de relaciones y situaciones jurídicas existentes. Y la relación contractual que se sigue desarrollando a la entrada en vigencia de la ley nueva, califica claramente como consecuencias de relaciones existentes, o de ser el caso, como consecuencia de situaciones jurídicas ya existentes. La renta que se sigue pagando durante la vigencia de la ley nueva, el plazo que sigue corriendo durante la vigencia de la ley nueva, es eso, una consecuencia. Y siendo así, siendo una consecuencia, si no existiera este artículo 62, pues entonces se aplicaría lo dispuesto en el artículo 103 de la Constitución. Esto es, inmediatamente entrada en vigencia esa nueva ley, el plazo pactado por los contratantes quedaría sin efecto. Y en su lugar el plazo se regularía por lo dispuesto en la ley nueva. La renta pactada por los contratantes, una vez entrada en vigencia la ley nueva, quedaría sin efecto. Y a partir de ese momento, tendría vigencia la renta prevista en la ley nueva. Claro, la renta que se pagó, el plazo que transcurrió en el pasado, obviamente no se afecta por la ley nueva. Si sucediera ello, pues estaríamos aplicando retroactivamente la ley nueva. Es decir, aplicando la ley nueva a hechos producidos en el pasado. Eso está proscrito por la Constitución, salvo la materia penal que ya ustedes saben bien. Son los hechos nuevos, producidos durante la vigencia de la ley nueva, los que serían afectados en su regulación por la ley nueva.
si no hubiera artículo 62, eso sucedería en aplicación del artículo 103. Pero entiendo yo, eso no sucede. Por lo dispuesto en el artículo 62, por lo dispuesto en el texto que estamos examinando. Eso no sucede. ¿Por qué no sucede? Porque el principio de la aplicación inmediata de la nueva ley no rige en el caso de los contratos. No rige cuando la ley nueva colisiona con términos contractuales. No rige porque la Constitución ha dotado a los términos contractuales, a las reglas creadas válidamente por los contratantes, de una protección especial. Los ha blindado contra el efecto modificatorio que normalmente produce una ley nueva. ¿La ley nueva regirá? Ciertamente que sí. Pero para los contratos que se celebren durante su vigencia. Por lo tanto, a partir de la vigencia de esa hipotética, ejemplificativa ley nueva que establece reglas sobre duración y sobre renta, afectará los contratos nuevos. De modo tal que el contrato que se celebre durante su vigencia no podrá tener estipulaciones válidas que regulen un plazo distinto. Estipulaciones válidas que regulen una renta distinta. No podrá, en aplicación de la primera regla a la que hemos hecho referencia en este artículo 62. Se sanciona como válida la estipulación de los contratantes siempre y cuando haya sido pactada dentro de los límites de la normatividad vigente. Y habiendo cambiado la normatividad, según lo que estamos ejemplificando, ya no se puede pactar válidamente como se pudo antes. ¿Qué ha sucedido aquí? Creo claramente una excepción al principio de la aplicación inmediata de la ley nueva. Una excepción a la regla de aplicación de la norma en el tiempo recogida por el artículo 103 de la Constitución, tomada del artículo 3º del título preliminar del Código Civil. Ya no hay aplicación inmediata de la ley nueva cuando, subrayo eso, cuando la ley nueva colisiona con los términos contractuales. Nada más que cuando colisiona con los términos contractuales. ¿Qué hay entonces allí? ¿Habrá una vigencia ultraactiva de la norma? Ya que no aplicación inmediata, vigencia ultraactiva. Vigencia retroactiva, claramente no. Pero vigencia ultraactiva, tal vez. ¿Cuándo estamos frente a la vigencia ultraactiva? Cuando una norma derogada por disposiciones normalmente de derecho transitorio puede seguir teniendo vigencia. La norma está derogada, pero puede seguir teniendo vigencia de manera excepcional, porque normas, repito, normalmente de derecho transitorio lo establecen así.
¿Ese es el caso? Creería que no. Creería que no, en primer lugar, porque estando frente a términos contractuales, por lo menos es discutible que consideremos estar frente a normas jurídicas, que respecto de las que cabe predicar la ultraactividad. Pero creería que no, en segundo lugar y sobre todo, porque la ley nueva no deroga los términos contractuales. No es que les permita excepcionalmente seguir viviendo. Esa no es la protección que da la Constitución. Los términos contractuales se blindan de modo tal que la ley nueva no choca con ellos. Si se quiere, no es exactamente así tampoco, creo yo. Si se quiere, se pueden ver estos términos contractuales, algo así como una legislación especial respecto de la ley nueva que operaría algo así como una legislación general. De modo tal que en rigor colisión no hay y por ello se llega a hablar, aunque eso no sea del todo exacto, de una primacía de la legislación especial sobre la legislación general. Esto es lo novedoso del artículo 62, señores. Un régimen de protección especial de los términos creados por los contratantes. Pero quiero precisar ello. De los términos creados por los contratantes. No exactamente del contrato. Comentaba en la reunión anterior que la palabra contrato es usada por el Código Civil a veces para expresar la idea de reglamento. Y la idea de reglamento es una idea compleja. Da cuenta del conjunto de reglas que van a regular una relación contractual y que es lo que permite justamente hablar de la relación contractual como una relación jurídica. Del conjunto de reglas. El primer componente de ese conjunto de reglas, el componente por excelencia, que nos permite hablar de reglamento contractual, lo constituyen justamente los términos contractuales. Sin embargo, los términos contractuales no agotan el reglamento contractual. Hablar de términos contractuales no es lo mismo que hablar de reglamento contractual o hablar del contrato como reglamento. El contrato como reglamento ingredientes que los términos contractuales. Dijimos que se puede hablar de dos ingredientes más que se suman a los términos contractuales para dar forma al reglamento contractual. Primero, las normas imperativas que resultan aplicables al contrato y que están en el reglamento contractual en todo caso, porque están con independencia de lo que quieran los contratantes. Es el componente que el ordenamiento jurídico pone para la regulación de todo contrato. Y están las llamadas normas dispositivas. Están porque al ejercer su poder de autorregulación, los contratantes no estipularon algo diferente, pudiendo haberlo hecho. Todo eso es el reglamento contractual.
la inmodificabilidad establecida por la Constitución no alcanza a todo el reglamento contractual. No es que la Constitución haya establecido que los contratos son inmodificables. Se puede decir algo así, pero habría que entender de qué cosa estamos hablando cuando usamos una fórmula como esa. No, la inmodificabilidad alcanza a uno de los componentes del reglamento contractual, a los términos contractuales. Alcanza solo a aquello que crearon los contratantes, a sus reglas. Pero las reglas que no crearon ellos y que también regulan el contrato, esas no gozan de esta protección de inmodificabilidad. Por lo tanto, los otros componentes del reglamento contractual son susceptibles de modificación, sin que con ello estemos afectando disposición constitucional alguna. Lo que puso el Estado para regular el contrato es algo que dispone el Estado. Así como lo que pusieron los particulares para regular el contrato es solo modificable por los contratantes. En consecuencia, una nueva ley que modifique con mayor claridad normas imperativas que regulan un contrato, una nueva ley, se rige por el principio de la aplicación inmediata. Es decir, se aplica a los contratos celebrados. Por ejemplo, el régimen tributario de una relación contractual no depende de los términos contractuales. Depende de normas imperativas que aplican al contrato. Depende de lo que el Estado pone en el contrato. Y lo que el Estado pone en él, lo dispone el Estado. Por lo tanto, una modificación del régimen tributario es inmediatamente aplicable a un contrato ya celebrado. Que esa aplicación inmediata va a acarrear una modificación del contrato, pues a no dudarlo. ¿Y eso es inconstitucional? Creo claramente no. Porque en ese caso la nueva ley no está colisionando con términos contractuales. El hecho, por ejemplo, que el régimen tributario de un contrato haya sido reseñado en una cláusula de este, no es suficiente para que consideremos por ello que estamos ante un término contractual. No, término contractual es una regla que los contratantes crean. La expresen en una cláusula o no. Una regla que los contratantes crean existe en el ordenamiento jurídico desde el momento en que los contratantes la estipulan. Y decir que el contrato que celebran está grabado con el 18% del IGB, no es pues un término contractual porque esa no es una materia libremente disponible por los contratantes. Una tercera idea, ya para ir teniendo nuestro intermedio. Una tercera idea presente en este primer párrafo del artículo 62. Hay una segunda protección especial que la Constitución da esta vez al contrato en general, ya no solo a los términos contractuales, que es la relativa
a la solución de controversias. La vía exclusiva establecida por la Constitución en esa tercera parte del primer párrafo del artículo 62, la vía exclusiva para solucionar controversias en materia de contratos es la vía jurisdiccional. Ya la vía judicial o ya la vía arbitral, pero jurisdiccional. Esto es, controversias en materia de contratos no se dilucidan en la vía administrativa. Administrativamente no se puede resolver una disputa sobre contratos. No vamos a ahondar más sobre ese punto y vamos a tomarnos un intermedio de unos 10 minutos porque hemos avanzado más tiempo del que esperaba, salvo que hubiera una pregunta. Y volvemos en 10 minutos. Gracias.